Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, un caluroso día de verano, para hablar acerca de novela histórica. Hoy volvemos a entrevistar a José Zoilo para, bueno, pues hablar acerca de su última novela. Es una novela titulada Hijos de la Luna, de hecho la tengo por aquí, por si alguien la quiere ver en YouTube. Ya sabéis también que estamos por ahí y que, bueno, pues vamos mostrando las entrevistas que hacemos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta obra, Hijos de la Luna, que desde luego, pues oye, nos lleva a un contexto histórico, la verdad que totalmente diferente al que tú has tratado, vamos, anteriormente. De hecho, mira, estaba en tu página web y estaba viendo, bueno, pues ya habíamos hablado, de hecho, la mayor parte de tus novelas las tengo en mi biblioteca, lo cual es para mí una suerte. Pero pasas, por ejemplo, por ejemplo, El nombre de Dios o El nombre de Dios, que es una novela ambientada en la Edad Media, pasas, por ejemplo, a la caída del Imperio Romano, ¿no? O, por ejemplo, pasas a la época de los vikingos y ahora te remontas a el siglo XVII antes de Cristo, que es, bueno, pues esa época prerromana que es realmente interesante. La verdad que es una novela totalmente diferente y cuando le dije a José, oye, tenemos que grabar esto, ya no solo porque, oye, pues ahora actualmente estás en el modo de las promociones y digamos un poco en la época esta en la que hay que, oye, pues promocionar la novela, em, pues también porque es algo totalmente diferente y de esta época de prerromanos, por así decirlo, hemos hablado poco. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien. Y bienvenido también muchas gracias a todos los amigos de Foro de la Historia, que hacía, como dices tú, hacía un tiempito que no pasaba por aquí. Y bien, con ganas de venir a hablar de la nueva criatura y, como dices tú, de este cambio de época radical. Sí, sí, desde luego que es radical, ¿eh? O sea, es que es, desde luego, pues, oye, pues es cuanto menos eso, un cambio, pues eso, radical. Sí que es cierto que hablas mucho de guerreros, hablas de lo místico, ¿no? De estas sociedades y lo religioso que dominaba estas sociedades prerromanas. Hablas de muchos temas, pues la verdad que la sociedad de la época siempre está impregnada, ya lo está en el nombre de Dios, por ejemplo, o en la frontera de piedra. Pero desde luego, pues bueno, en esta obra, pues vamos, está explícito, ¿no? Lo que es la sociedad de la época. ¿Cómo pasas de esta época a la otra, dando ese salto temporal tan grande? Mira, pues, a ver, es verdad que las 6 novelas anteriores habían sido todas de la Alta Edad Media, ¿no? Desde el inicio del fin de Roma, pues, hasta lo que había sido ya el siglo IX, ¿no? Que es verdad que también es una época que tampoco se trataba mucho en novela histórica. Se trata mucho el Imperio Romano, se trata mucho la República, se trata mucho Egipto, se trata mucho ya lo que es la Alta Edad Media, ¿no? Pero es verdad que la Baja Edad Media, pero es verdad que la Alta Edad Media es algo que no se tocaba mucho. Entonces es verdad que, bueno, a mí siempre me ha gustado tocar épocas que tengan muchas incógnitas, que nos permitan al final a quienes hacemos también nuestras historias de ficción, pues precisamente eso, ¿no? Poder trabajar en tramas de ficción. Y la verdad que pasarme a la del bronce, pues pues mira, fue justo después de escribir la trilogía, después de escribir Las cenizas de Hispania, que estaba yo haciendo una pausa literaria porque acababa de ser padre y no podía escribir, no tenía tiempo para escribir. Y de repente encontré, pues en 2012, una cosa así, empezaron a darle alguito de publicidad a los yacimientos de la Bastida y de la Almoloya en Murcia, ¿no? Y el titular, vi un periódico que el titular ponía, aparece la Troya ibérica en Totana, ¿no? Y claro, eso a mí me sorprendió tanto y me llamó tanto la atención que sobre la marcha pues quise conocer más sobre qué estábamos hablando, ¿no? Yo no tenía apenas idea de lo que era la del bronce peninsular. Creo que estos días que hemos movido mucho la promoción, todo el mundo me dice, mira, no tenía ni idea de lo que era largar. Digo, a ver, no te sientas mal porque creo que el 99% no tenía ni idea de lo que era largar, ¿no? Más del Eh, 99%. Sí, sí que es verdad.
Es verdad, es verdad. Yo conocía muy poquito, me sonaba el nombre, pero no tenía ni idea de la Bastida, de la Almoloya y de todo lo que guardaban, ¿no? De hecho, hasta la carrera yo tampoco tenía ni idea de lo que era. Y nosotros lo dimos porque teníamos varias asignaturas de lo que es la época, digamos, prerromana, ¿no? Era un poco la Hispania o, bueno, como decían llamarlo, la península ibérica prerrománica y la edad del bronce que bueno, se ha escrito mucho sobre ello, ¿eh? O sea, realmente hay una cantidad de libros importantísimos en torno a ello. Todo sobre yacimientos arqueológicos como este de Largar u otros tantos, que porque la verdad que en la península ibérica hay muchísimos. Al final es un foco demográfico importante, pero, pero vamos, que es que a mí lo que me sorprende es que llegas justo a la etapa, ¿no? Pues eso, de antes incluso los griegos, de los cartagineses, de todas estas civilizaciones que bueno, pues que son ampliamente conocidas y que bueno, pues que al final de alguna manera te sitúan un poco más en el mundo. Es verdad que cuando tú hablas de esta época es muchísimo menos conocido. ¿No te dio miedo cuando, digamos, escribiste esta novela, bueno, pues el que no fuera de interés por el tema en sí? Eh, eso no, porque yo siempre digo que yo tengo la suerte de que escribo sobre lo que me gusta y tengo la suerte también de que mis editoras, tanto la editora actual como las anteriores, siempre han apostado por lo que yo he querido, ¿no? Mi primera editora me decía, nadie tiene ni idea de quiénes son los alanos, pero tu novela es espectacular, entonces escribe de lo que quieras, ¿no? Y mi editora actual en Edasa, que es maravillosa también, yo me acuerdo que le cambié la novela que íbamos a publicar para 2025 en el último momento y le dije, Penélope, tengo una idea que me ha surgido y que me tiene atrapado y te lo voy a contar. Y reconozco que ella lo vio y me dijo, pues si tú crees en ella, para adelante, ¿no? Y entonces, bueno, tengo ese apoyo detrás que también es muy bueno, ¿no? Y con lo que decías tú, a mí me ha hecho mucha gracia, porque todo el mundo dice, pero bueno, ¿pero esto qué es? Como, ¿esto es antes de los íberos, antes de Tartesos? Claro, tienes que explicar que estamos más de 1000 años antes de los íberos y 1000 años antes de los tartesos, ¿no? En lo que podría ser una línea temporal, la del bronce peninsular es una gran desconocida, porque tenemos ahí pues un relleno de 1000 años donde no sabemos lo que ocurrió, ¿no? Y como has dicho tú, además es una época en la que no tenemos ningún registro por escrito. Lo único que tenemos es pues, la excavación arqueológica y los registros arqueológicos que tenemos. Eso es verdad que en un primer momento, como te dije que yo lo descubrí en 2012, me eché un poquito para detrás, porque conocíamos tan poquito que a la hora de crear una trama de ficción, pues la trama de ficción tendría que haber sido el 99% de lo que había en la novela, ¿no? Ahí sí es verdad que no me atreví. No me atreví, pero, hombre, pasaron los años, la gente de la Universidad Autónoma de Barcelona ha trabajado muchísimo. En el año 2023 ganaron el premio de investigación por los dos yacimientos nacional, por los dos yacimientos, el de la Bastilla y la Almoloya. Y entonces, pues, hombre, tenemos ya más información que la que teníamos en 2012, ¿no? Yo creo que ahí fue donde me dio ya el empujoncito final de, venga, pues ahora yo creo que sí es el momento de iniciarlo, que ahora igual no te tienes que inventar el 99, ahora te vale con inventarte el 90. Bueno, aún así sigue siendo una oportunidad bastante grande para, oye, pues de alguna manera ya no solo descubrir esta época, sino también explicar lo que se sabe, porque, bueno, leyendo el libro sí que es cierto que tú explicas, por ejemplo, de manera encubierta siempre, cómo en la trama, por ejemplo, la sociedad de la época o incluso la estructura política. En esta obra, sin desde luego vamos, o hacer un spoiler, diremos que hay una serie de, por ejemplo, de poblaciones que yo de alguna manera diría que son como pequeñas ciudades-estado, sin llamarle ciudad-estado, porque sería darle una importancia que en su momento no tenían, pero que son poblados grandes con complejos palaciegos, bueno, pues con ya su estructura social compleja, bueno, pues que coexisten en el mismo espacio geográfico, ¿no? También nos cuentas un poco la sociedad bueno, pues de esa importancia de, por ejemplo, los chamanes, la religión, los artesanos y cómo eran piezas fundamentales de la misma o la clase más importante que podréis pensar que es la clase guerrera, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, eh,
te planteas oye, voy a explicar todo esto, que es muy complejo, ¿eh? Que es que esto lo hablamos en 2 minutos y parece que es una tontería. De hecho, esto te lo podría decir con una cerveza adelante y le quitamos incluso más importancia, pero es que es una tarea espectacular en el tiempo y en la forma. Sí, la verdad que es un reto. La verdad que cuando me metí era un reto tratar de las cosas que sabemos, engarzarlas en la ficción, ¿no? Y de lo que se trata es que sea una aventura que te enganche, que te atrape, que quieras saber más, pero a la vez tienes que ser fiel con las cositas que tenemos, ¿no? Y una de las cosas que tenemos, como dices tú, sin duda, es cómo funcionaba esta sociedad de largar. Una sociedad muy jerarquizada para la época, ¿no? Y eso es algo que se tiene que ver en la novela, ¿no? No estamos hablando de tribus nómadas, no estamos hablando de pequeños poblados donde cada unidad familiar era un poco independiente, ¿no? No estamos hablando, como estás diciendo tú, pequeñas protociudades que podrían tener más de 1000 habitantes, ¿no? En una división tan jerárquica que es la primera vez que aparecen guerreros profesionales en la península ibérica. Eso es algo que lógicamente desde el punto de vista de novelista te llama mucho la atención, ¿no? O sea, empiezas a ver donde antiguamente, yo qué sé, había ciudades muy importantes como podían ser los Millares en la Edad del Cobre, ¿no? 1000 años antes. Ciudades amuralladas donde realmente no había un ejército de tal nombre. O sea, cuando había una amenaza, los pueblerinos se cogían, soltaban las asadas, cogían los arcos, cogían las hachas de sílex o de lo que fuera y se unían para combatir la amenaza, ¿no? En este caso no, en este caso tenemos una élite que vive por y para la guerra, ¿no? Ya con buenas armas de bronce y que no tiene otro cometido, ¿no? Eso hace que haya gente que tenga que trabajar mucho en el campo deslomándose para que esta gente tenga comida, ¿no? Porque esta gente no iba a trabajar, ¿no? Entonces las desigualdades sociales eran tremendas en esta civilización, ¿no? A mí el otro día me estaban diciendo en una entrevista, me están diciendo, bueno, más o menos como la actual, ¿no? Y porque es un 10% el que está arriba y el 90% el que está abajo. Digo, bueno, igual nosotros lo disimulamos más porque este 10% era un 10% muy, muy, muy violento, ¿no? En una sociedad también con muchísimos pocos recursos. Estamos hablando que había que mantener una sociedad, una población de más de 1000 habitantes casi únicamente con cereal, que es lo que se ha visto que comían las clases más desfavorecidas. Eso provocaba todo tipo de enfermedades, escorbuto, malnutrición, ¿no? Y luego los que el 10% pues sí tenía ya pues acceso a lácteos, a carne, a otro tipo de comida pues más calórica, ¿no? Y todo esto hay que reflejarlo en una ficción y además te viene estupendo porque aquí puedes coger y marcar pues los conflictos que gustan siempre a la hora de conflictos no solo entre pueblos diferentes, sino también dentro de la misma civilización, ¿no? Que al final es un poquito el motor de cada novela. Bueno, de hecho, la complejidad social es eminentemente, digamos, el motor de la desigualdad. Pues al final, en el momento en el que uno se especializa dentro de una sociedad, pues comienzan a tornarse algunos personajes importantes, pues su rol es eminentemente importante. Pueden ser chamanes o por ejemplo, tienes aquí a una serie de reinas, ¿no? Con carácter religioso y político también, pero quizá más importante al religioso en esta época. Y desde luego, lo que hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, hablamos de una ciudad de 1000 habitantes. Alguien, no sé si los oyentes o las oyentes se pueden imaginar lo que son 1000 personas. 1000 personas a día de hoy es lo que cabe, pues a lo mejor en 2 aviones, ¿no? De estos transatlánticos que, ya quien me conozca, sabe que yo lo del tema de los aviones lo trabajo un poco y me gusta mucho, pero son 2 aviones, ¿eh? Que no es tanto. Pero tenéis que tener en cuenta que 1000 personas es importantísimo porque al final son... Es que el león de la Edad Media tenía 5000 personas. O sea, quiere decir que no está tan lejos de lo que uno pueda decir, oye, que hay pueblos actualmente que son bastante grandes que tienen 1000 habitantes y que son enormes. Entonces, me refiero, y que, oye, y todos siempre tenemos en la cabeza alguno. Por otra parte, la verdad, eh, la historia un poco aquí de que nos cuentas también va un poco de artesanía, de artesanos, de artesanía y de cómo estos son tan importantes dentro de las sociedades que habitan porque, bueno, pues son como quienes crean la riqueza, ¿no? Pues hablamos del tema del oro, los orfebres, los artesanos.
son auténticas monedas de cambio y desde luego creadores de riqueza, pero absolutamente. Sí, ¿no? Y con algo que dijiste tú antes, el tema de las reinas, es verdad que otro de los puntos fuertes desde el punto de vista de la ficción y de la atracción de esta sociedad es su organización política religiosa, ¿no? O sea, realmente, como ya hablamos, solo tenemos registros arqueológicos, pero parece ser que la mujer desempeña un papel importantísimo en lo que era la sociedad del Argar, ¿no? Se han encontrado hasta el momento 5 tiaras de plata con una suerte de luna en el apéndice, todas en lo que fueron tumbas femeninas, ¿no? A mí cuando se me ocurrió la idea de la novela, y tiene que ver por lo de los orfebres, fue porque cuando se descubrió una de estas tumbas de princesa, como se han llegado a llamar, eh, todos los elementos del ajuar estaban forrados con plata, ¿no? Eso a mí es lo que me llamó la ficción, era pues jugar con que la mujer, lo que podía tocar tenía que estar siempre revestido de plata, solo podía tocar la plata, ¿no? Entonces, de esa manera tenía que haber un orfebre que fuera el que trabajara los adornos de plata para la reina, ¿no? ¿Y por qué era una reina? Pues porque tanto probablemente en el Argars, pero en otros lados del Mediterráneo sí se sabe, incluso en Mesopotamia, por este entonces la luna era una deidad totalmente femenina, por todo el tema de la fertilidad, ¿no? Y entonces pues era uno de los dioses más importantes que tenían los pueblos de la Edad del Bronce, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con el Argar, no lo sabemos porque como te digo, no tenemos registro histórico por escrito, pero yo lo que he trasladado, pues lo que ha ocurrido en otros lugares del Mediterráneo a lo que ha sido largar, ¿no? Y de esta manera las reinas son un poco las que desempeñan la labor de gobierno amparadas en una élite militar muy violenta, que es la de los señores del bronce, y luego pues tiene que haber unos artesanos que son los que en este caso mantienen a la reina con un nivel de opulencia que lo que es el pueblo sea capaz de entender que ella es una favorita de la diosa, ¿no? De la señora que los protege durante la noche. También es importante la... Bueno, hablas mucho de lo que es la guerra, ¿no? Entre sí, entre las ciudades, entre las diferentes, pues eso, sí, las ciudades o como los asentamientos. Hablas mucho de esto y a mí me llama la atención porque, bueno, aparte de que expones que eso, que hay una clase guerrera, le das una importancia realmente, vamos, le das muchísima importancia en torno a a la novela. ¿Cómo eran las relaciones entre los asentamientos? ¿Hay comercio? ¿Están aislados? ¿Hay unas rivalidades constantes? ¿Cómo es, digamos, esa época? Mira, si nos vamos a lo que sabemos, no a la ficción, ¿vale? Si nos vamos a lo que sabemos, había comercio y todo lo que era la cultura del Argar estaba asentada en una zona bastante grande. Estaba asentada desde lo que podría ser Alicante, bajando Murcia, Almería, Granada, Jaén. En toda esta zona del sureste de la península se han encontrado asentamientos argáricos, ¿no? Entre ellos podía haber más o menos comercio, ¿no? Lo que sí resultaba evidente es que cada gran ciudad tenía a su alrededor pequeños poblados donde lo que se trataba era de que sus habitantes trabajaran la tierra para enviar los excedentes a la gran ciudad, ¿no? Entonces, lógicamente, había rutas, las rutas había guerreros que tenían que proteger, igual no tanto a los campesinos, sino a lo que obtenían los campesinos del campo, y entonces está claro que lo que era el poder de las armas era importantísimo, ¿no? Si nos detenemos en eso, también hay que poner en relieve lo que ha sido la gran fortificación de la Bastida. Una de las primeras cosas que me llamó la atención de esta, y por eso la llamaron la Troya Ibérica, es por la fortificación que tiene la ciudad de la Bastida, que la mantiene totalmente apartada del mundo, ¿no? Es una fortificación como no existe ninguna en el Mediterráneo occidental hasta 1000 años después, ¿no? Si hablamos de tratados de poliosértica de los griegos, pues esta gente en el año 2200, que fue cuando se construyó, pues parece que tenía muy claro que había determinadas situaciones en una guerra de asedio que tenían que prever, ¿no? A la hora de que viniera una posible amenaza, ¿no? Un pueblo que tenía tal disposición de muralla
lógicamente tenía que tener la guerra como una de sus principales ocupaciones, ¿no? Y principales ocupaciones no solo para conquistar a sus vecinos, sino también para mantener a raya a su propio pueblo, porque estamos hablando de que eran únicamente el 10%. En cualquier situación de revuelta, ya sea por falta de alimento, por disconformidad religiosa, pues claro, esta pequeña élite juega un papel fundamental. Y hay una cosa muy curiosa que también me llamó mucho la atención, es que, por ejemplo, que algunos de los guerreros de este entonces no se sabe si combatían a caballo o no, pero sí se desplazaban al combate a lomos de un caballo. Estamos hablando del año 2000 antes de Cristo, ¿no? Es algo que de primeras no se nos podía ocurrir. Según estabas hablando, me estaba acordando de cuando estuve en Grecia lo diré, en el yacimiento de lo que es Micenas, que me Ujú. llamó mucho la atención. La verdad es que justo además es de esta época y yo creo que demuestra un poco la complejidad social, ¿no? Y pues eso, todo aquello de los muros para protegerse, de las ciudades que son prácticamente unos castros, que sí que tienen una zona poblacional alrededor, que es quien les nutre, ¿no? Me acuerdo Exacto, del pozo, que exacto. casi me caigo, fue bastante gracioso. Bueno, porque no me caí, si me hubiera caído no lo hubiera, lo mismo ni lo recordaba. Pero sí que es muy interesante y la verdad que aquí, ya por preguntarte, pues fíjate, yo de esta época no conozco demasiado. ¿Tenemos algún yacimiento, por ejemplo, que podamos comparar con Micenas? Así de, vamos, a A ver, nivel... tanto no, o sea, podríamos decir, tan majestuoso como lo que es Micenas, no, ¿vale? También es verdad que Micenas es posterior a lo que es el inicio del Argar. El Argar es 2200, en 2200 parece que se levanta la muralla, un poquito más tarde, en 1800, se levanta también una balsa artificial dentro de la ciudad, lo que es un hito importantísimo a nivel Hombre, claro. arquitectónico, porque en esta época, y también habla de la previsión ante posibles ataques y posibles asedios, ¿no? Joder. Pero claro, no tenemos a lo que es el nivel de Micenas, ¿no? Tenemos cositas muy interesantes, por ejemplo, en la vecina La Almoloya, que justo enfrente de la Bastida, unos kilómetros, se encuentra lo que se ha llegado a llamar el primer Parlamento de Europa, porque se ha encontrado un salón de 70 metros cuadrados donde se reunía la élite gobernante de la pequeña ciudad de la Almoloya, ¿no? A ver, son cosas que pueden sonar a chascarrillo, pero desde el punto de vista de la ficción son estupendas, ¿no? Y con lo que estás diciendo de Micenas, nosotros estamos hablando de una época muy, 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 donde el misticismo ocupa casi todo el mundo, ¿no? Que tenemos, ¿no? Tanto que, por ejemplo, la gran muralla de la Bastida, eh, las torres que se han encontrado, las torres estaban proyectadas por fuera del lienzo. Algo que desde el punto de vista militar tiene su importancia porque así puedes tener a los enemigos debajo, ¿no? Que es algo importantísimo. Pero además las torres las pintaron de color azul, gracias a una mezcla de esquisto y pizarra, ¿no? Eh, Se ha tratado de ver cuál era o sea, por qué eran de color azul, ¿no? Y una de las posibles hipótesis que hay es que el color azul era un color que mantenía, era como si fuera el mal de ojo antiguamente, mantenía alejados los espíritus, ¿no? Entonces estamos hablando de una sociedad que es todavía anterior a Micenas y donde todavía lo que es la mística es todavía mayor, ¿no? Es todavía más importante en cada ámbito de la vida, ¿no? Parece que en alguna región de Murcia, hasta principios del siglo XX, todavía asumían que el color azul era para en contra del mal de ojo, ¿no? Estamos hablando de casi 4000 años después de la civilización del Argar en el mismo territorio, ¿no? Son cosas muy curiosas. Sí, no, desde luego, cuando uno se pone a leer sobre esta época, al final acaba descubriendo un mundo que uno no conoce. Si es que al final, es que son 1000 años, ¿eh? Es que son esos 1000 años ahí que, pues eso, pero también es difícil. Yo creo que, por ejemplo, novelas como esta, yo sí que las valoro mucho en ese sentido, porque claro, un chaval de 18 años no se va a poner a leer sobre arqueología. O sea, se pondrá 10 minutos, se dormirá encima del libro y ahí se quedará. Pero con esta novela, al final, con su toque de la licencia histórica que tú te puedes tomar en llegado un momento, porque, Ujú. pues porque tampoco, Muchas tampoco licencias te en queda este otra, caso. ¿no? Pero sí, pero no te queda otra. Muchas veces le llevas a esta historia que, bueno, pues que también tiene su parte de suspense,
bueno, pues eso, tiene, Es una aventura, es una claro, por historia eso de pasa, aventuras, que lo que trata es de conocer, de tratar de poner una trama de ficción a cómo la civilización del Argar colapsa. claro, Además, a mí lo que me gustan son las épocas de de colapso. cambio y las épocas complicadas, Ya ¿no? me Y he dado entonces, cuenta, en ya. este caso, sí, sí, en este caso seguimos con lo mismo, ¿no? Pero claro, con una trama de aventuras que te enganche es mucho más fácil y luego lo que dices tú, y luego ya a partir de ahí cada cual, oye, pues oye, mira, me ha encantado, pues voy a ver si me entero de algo más de Claro. cómo vivía esta gente, o me voy al yacimiento de la Bastida, que es visitable, o me voy al otro, ¿no? Pues eso ya queda para después. ¿Qué es lo que más motivador te ha resultado ahora de escribir esta novela? Porque ya te digo que es un reto. Pues mira, lo que más me ha gustado es que precisamente cuando, antes de empezar la novela, estaba en un momento complicado a la hora de escribir, ¿no? Me estaba costando la historia en la que estaba precisamente porque tenía tantísimos datos, tantísimos registros históricos que me estaba costando mucho engranarlo todo, ¿no? Y yo trato de ser todo lo riguroso posible y luego meter ficción, pero claro, me estaba costando. Y entonces esta época, por por el azar, llegó otra vez a mí después de muchos años. Y me di cuenta, dije: "Oye, mira, pues yo creo que ahora es el momento donde realmente me apetece trabajar muchísimo la ficción, tener más libertad, poder hacer una historia donde yo trate de dar respuestas a casi todo lo que ocurre". Y realmente eso fue lo que me motivó a continuar, ¿no? A dejar a un lado un poquito todo lo que era las tramas del final del imperio, del Imperio Romano, que es interesantísimo, pero me estaba empezando a costar un poco porque es Hay muy, muy muchos delicado, datos. ¿no? Hay mucho, Y hay además es que mucho. encima es curioso porque al igual que esta época, hombre, el final del Imperio Romano se conoce mucho más, pero hay muchos datos igualmente. Sí, 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 sí. Y me estaba costando un poco, me estaba costando un poco, yo creo que estaba yo un poco espeso. Y entonces me salté a esta época, casi que podríamos decir, pues, por liberarme y me encantó y me gustó mucho, pues eso, la libertad que tenía para poder utilizar la ficción en todo aquello que no conociera, ¿no? Y la verdad que me lo pasé en grande y espero que eso se transmita a quien la lee, porque la verdad que es una historia. He oído gente que me ha dicho, pero es una historia de fantasía. Digo, no, no es una historia de fantasía porque no tenemos nada fantástico, desde luego no tenemos dragones, no tenemos nada de esto, ¿no? Pero sí es verdad donde tenemos una cantidad de ficción para tratar de explicar lo poquito que sabemos, pues enorme. La verdad es que para quien no conozca un poco el tema, digamos, o, por ejemplo, solo viendo la portada del libro, sí que te puede llegar, bueno, llevar durante un breve periodo de tiempo a pensar que puede ser fantasía, ¿eh? Por aquello de bueno, pues por la propia portada, si es que la enseñamos, tampoco. eh, Mira, te voy a comentar que yo tengo un amigo que se lee todas mis novelas antes de publicarlas, que es muy de novela histórica y un amigo de toda la vida, y se la deja leer y no le puse los nombres, ¿no? En ningún momento de dónde estaba la novela, dónde ocurría y sin nota histórica. Y lo primero que me dijo es, tío, me has descolocado porque no sé en qué época estás, no sé si realmente es histórica o te lo has inventado todo, ¿no? claro, Luego ya le di la nota histórica, ya le puse dónde estábamos en cada momento y le dije, pero ¿verdad? Que como es algo que no conocemos, te da mucho pie a jugar con lo que es la ficción, ¿no? claro. Y bueno, ya por último, preguntarte, porque bueno, al final ahora, como hemos dicho antes, estás en la época de promociones del libro. Veo que además te estás moviendo mucho, estáis, digamos, pues eso, dándole mucho bombo, es lo lógico. Al final, después de ese trabajo que también es interesante, pero tiene que ser más pesado el empezar a promocionar la novela, porque ya estás hablando. Bueno, el otro día, la verdad que nos conocimos en la Feria del Libro, que tuve muchísima suerte, que solo pude ir un día y coincidí con todo el mundo ese día, la verdad. Elegiste Eh, bien, elegiste bien. sí, sí, elegí, vamos, joder, además me acuerdo que salí del trabajo y dije, voy, digo, si no me da un por el camino, con el calor que hacía, digo, me voy para allá y os veo. Y te vimos súper liado, porque había muchísima gente pues que estaba al final charlando contigo, que habían ido también a que les firmaras otros libros. ¿Qué tal ha ido y qué tal ha sido la experiencia
ya no solo del proceso de promocionar la novela nueva, sino también de firmar en la Feria del Libro y tal. Pues la verdad que es súper bien. O sea, como siempre, la verdad que he ido 2 veces, he tenido la suerte de ir 2 veces a la Feria del Libro de Madrid y la verdad que es una experiencia que como autor te llena muchísimo, ¿no? La verdad que fue muy bien, pese al calor, como dices tú, que la verdad que hubo unos días de calor importantes y Nos yo pesó, viniendo de ¿eh? Tenerife, sí, yo viniendo de Tenerife, se lo decía a todo el mundo, yo llegué por la mañana, digo, yo salí de casa, había 18 grados y acabo de llegar aquí 35, ¿no? No, no. Ya hay una diferencia importante, No, si pero lo estábamos hablando ahora, si aquí hace 33 grados o 34 grados, aquí hace un calor del copón, porque además es que encima es asqueroso lo de Madrid. Yo vivo aquí, que bueno, pues al final es que es un calor muy muy seco, intenso además, y es muy seco, y seco, ese es sí. el problema, porque si fuera calor pero no fuera seco, pero vosotros al final tenéis esa suerte, y bueno, pues eso, pero y que si no, si no hablando, sin hidratarse uno, yo, vamos, me da un parraque en el minuto 17. La verdad que el clima no lo puso muy a favor todo, pero la verdad que la gente respondió. La feria, la verdad que estuvo llena, el sábado fue espectacular. El domingo yo creo que se notó ya un poquito, que era el último día, y además el domingo hubo todavía más calor que el sábado, ¿no? Pero la verdad que fue muy, muy bien. Yo tuve la fortuna de firmar sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana. Y la verdad que las 3 firmas salió todo a pedir de boca. Y lo que dices tú, además, es una alegría ver eh, lectores de otras ocasiones, lectores que hayan venido hace 2 años, lectores que te traen novelas antiguas, conocer lectores nuevos, reunirte también con autores, con viejos amigos, ¿no? Cuando nos vimos tú y yo estaba esperando a Mario Villén, muy amigo, ¿no? Pues la verdad que todo eso, la verdad que es una alegría y es un fin de semana intenso, pero es un fin de semana que por otro lado también te recarga, la verdad. Sí, no, está claro. Que es una experiencia importantísima. Pues mira, Mario Villén, que además hace relativamente poco le hemos entrevistado aquí por su novela Garnata. La verdad Carnata. que tengo muchas ganas de leerla. Todavía es que estoy con la tuya, que voy a paso tortuga, las cosas como son. Eh, pero eso, con muchas ganas y al que mandamos un saludo desde aquí. Y nada, pues oye, Un abrazo muy fuerte. darte las gracias por haber estado aquí conmigo, porque la verdad que bueno, pues oye, se agradece que en este proceso tan intenso, oye, pues te dediques también al formato de este podcast, porque oye, pues yo por lo menos te lo agradezco y sé que los oyentes también. Y oye, ya sabes que esta es tu casa, así que no te lo tengo que decir. Nada, gracias a ti, Javi, que yo estoy encantado de venir siempre y yo creo que ya es tradición ya, pues ya llevamos unas Sí, cuantas novelas ya sí, sí. viniendo por aquí, así que Sí, cuenta conmigo. Y muchísimas gracias. además siempre yo digo, joder, qué bien me viene. Digo, has escrito una novela. Venga, mándamela. Me la leo, encima me encanta. Y luego ya aprovecho y hablamos. Y la verdad que está muy bien. Y me gusta porque también es un... Muchas veces, ¿sabes el problema que, por ejemplo, puedo tener yo? Que es que no lo hablamos mucho. Yo leo, prácticamente todo lo que leo es historia o, por ejemplo, a veces, y va a decir, joder, mía, qué lecturas más pesadas. Leo de política o temas ideológicos, no sé, cuestiones de estas. Pero desde luego nunca tengo esa lectura ligera y las novelas es mi lectura ligera, para intentar un poco evadirme siempre dentro del campo de la historia porque yo soy monotemático, pero desde luego me distraen mucho y sobre todo me enriquecen bastante. Así que yo siempre he agradecido y oye, ya que hablamos de ello en el podcast, pues también creamos ese contenido que creo que es útil y donde discutimos y hablamos, conversamos entre amigos de lo que nos encanta a todos. Pues sí, pues estoy de acuerdo contigo y me alegro mucho de que la novela te llene ese huequito. Pues nada, dejaremos el libro Hijos de la Luna aquí en el podcast. Sabéis también que lo tenéis en YouTube por si queréis ver la entrevista ya componiéndonos cara. Y bueno, pues nada, lo dejaremos en la descripción para que podáis tanto adquirirlo como, bueno, pues que podáis ver, bueno, pues un poco toda la información del libro. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima, José. Venga, gracias, Javi. Adiós. Chao.
Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.